Hola, ¿qué tal? Después de la pandemia, ¿qué? De eso vamos a hablar hoy en Actualidad y Psicoanálisis con el doctor Luis Fernando Frías Velasco, de origen boliviano, de La Paz, pero enamorado de la Argentina. La ha visto y se quedó a vivir. Evidentemente, Luis Fernando es un hombre muy estudioso, médico, psicólogo, psicoanalista de orientación lacaniana, tanto que me piden que invite a un psicoanalista de orientación lacaniana. Acá está, y verán las coincidencias y las disidencias que tenemos en este diálogo que espero sea fructífero. Después de la pandemia, ¿qué? ¿Qué quedó de todos nosotros? ¿Qué quedó de nuestras vidas? ¿Qué quedó de nuestro mundo? ¿Qué quedó? ¿Una guerra? ¿La novena ola de calor en la Argentina? Después de la pandemia, una guerra. Vamos a ver. ¿Qué tal? Buenas noches, joven Luis Fernando. Buenas noches, Molly, ¿cómo estás? Bienvenido al consultorio, a mi casa, a nuestro espacio de grabación con nuestro director, Sebastián Toro, gran director. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Buenas noches, Molly. Buenas noches a todos. Aquí andamos bien viviendo los efectos de la pospandemia, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo Bueno, lo pensaste? ¿Cómo lo ves? a ver, yo creo que hace mucho tiempo atrás, ¿no? No se puede pensar, digo, a un sujeto parado, a un sujeto estático, ¿no? El sujeto es un sujeto dinámico que va realizando mutaciones, va realizando transformaciones de acuerdo a el paso del tiempo y de acuerdo a la época que nos corresponde vivir, ¿no? Citando a Lacan, él nos proponía siempre estar a la altura de las circunstancias, ¿no? A la altura de la subjetividad de la época en realidad. En el año 2020 nos tocó realizar una mutación realmente imprevista, inimaginada inclusive, donde algo del orden de lo real irrumpe. Y bueno, también tuvo sus efectos, más allá de las pérdidas y las muertes, tuvo efectos en los sujetos, ¿no? En las personas que hemos padecido y hemos atravesado esta pandemia y que hemos podido sobrevivir a ella, ¿no? También en el momento de poder empezar a pensar el después de la pandemia, que yo no sé si todavía no estamos en momentos de pandemia. Hay sincronía a pesar de orientaciones diferentes. En este momento te iba a preguntar, para vos, ¿pasó la pandemia? ¿Qué pasa con el COVID hoy? ¿Tenés idea? Creo que pasó el temor, ¿no? El temor a esa presentificación de la muerte, ¿no? Que muchas veces por no tomarlos como parte de la vida hace que nos angustiemos, ¿no? Por darle un estatuto diferente a la vida, ¿no? A mí hay una definición quizás que Lacan hace en torno a la muerte. Él va manifestando que la muerte es lo que nos permite vivir, ¿no? El sujeto humano nace con una certeza, nace con la certeza de que se va a ¿De qué morir. manera la muerte nos permite vivir? Haciendo una desestima, una renegación de la muerte. En realidad, ¿o cómo lo dice Lacan? En realidad, lo que se va postulando es esta cuestión que la vida implica mucho sufrimiento, ¿no? Y el saber también que el sufrimiento tiene un final posibilita la vida. Depende. Pues posibilita poder vivir. Mira, yo fui médica clínica
y realmente nadie quería morirse. No, no estoy hablando de que se quieran morir. Nadie quiera morirse, para nada. No estoy hablando de que la gente se quiera morir. Estoy hablando que la muerte, el saber que es la única certeza que tenemos en la vida, de que nos vamos a morir, ese saber nos permite vivir, ¿no? Y en relación a la pandemia, la presentificación de la muerte... Pero perdón, sin la desestima o la renegación de la muerte para vos nos permite vivir, nos estimula, digamos. Siempre hay una desestimación de la muerte de por medio, ¿no? Digo, porque, a ver, nosotros como psicoanalistas trabajamos con el sinsentido, ¿no? Y precisamente trabajar desde este lugar y a través de los significantes, de lo simbólico y demás, tenemos que inventar el día a día la vida. Tenemos que inventarnos razones para vivir, ¿no? Quizás ese es un trabajo que nos lleva tiempo y que quizás todos no están en condiciones de poder hacerlo por las diferentes contingencias, por situaciones estructurales. No todos estamos en condiciones de poder inventarnos algo en el día a día para vivir. ¿Y entonces? Entonces, bueno, frente a estos avatares, a mí me gusta mucho pensar un texto que me gusta muchísimo de Freud, que es este texto del año, si no me equivoco, 1919, que es El malestar en la cultura, ¿no? Donde... 1920. Donde Freud nos habla de lo que al sujeto humano le genera malestar, ¿no? Y casi que lo engloba en tres momentos o tres situaciones principalmente, de situaciones que generan malestar al sujeto humano. Uno es el saberse finito, precisamente, es uno de los grandes motivadores de malestar. Después el otro es el sabernos tan vulnerables frente a la naturaleza. Y esto es lo que nos ha presentificado y escenificado desde el 2020 a esta parte, la pandemia, ¿no? Y el tercer motivo o causa de malestar en el sujeto humano es el compartir con el otro, el vínculo con el otro, dice Freud en ese libro, ¿no? Y me parece que es súper interesante poder empezar a pensar desde este lugar, porque también, si seguimos leyendo en ese texto a Freud en el año 1920, dice que el sujeto humano va buscando también diferentes maneras de poder bordear o sobrellevar ese malestar, que tiene que ver, en un primer término, se puede hablar del arte. También él va planteando que otra forma de sobrellevar el malestar que nos genera las contingencias de la vida es a través de los tóxicos, ¿no? Ahí podemos entrar un poco en la cuestión de las adicciones, que son intentos fallidos de poder transitar ese malestar. Claro. ¿No? Claro. Yo siempre digo que las toxicomanías es una suerte de un intento fallido. Claro. De transitar un malestar. Hay un intento de autoayuda. La gente trata de ayudarse mal, fallido, como decís vos, pero el intento es de curación. Sí, es de buscar quizás un bienestar, ¿no? En ese punto. Después también Freud... Para neutralizar tanto malestar, a mayor adicción es directamente, inversamente proporcional al malestar interno del sujeto. Pero yo acá quiero interrumpir porque ha dicho un montón de cosas muy interesantes, donde realmente comprendemos distinto el concepto de inconsciente. Cómo interpretó Luis Fernando a Freud, a Lacan, cómo lo interpreto yo, cómo lo leo yo y cómo lo transito. Para Freud está todo sobredeterminado. Uno no inventa razones para vivir, no inventa nada.
está todo determinado desde las series complementarias que organizan nuestro aparato mental, fundamentalmente el inconsciente, porque el consciente va creciendo desde ese puro inconsciente, desde esa filogenia física, mental, biológica, emocional. Entonces, la forma de encarar el tratamiento de investigación del inconsciente, como es el psicoanálisis, creo que en este caso emprende dos caminos diferentes. Por ejemplo, nosotros hablamos de la desmentida de la muerte para poder vivir. Y Luis Fernando dice que es un incentivo para vivir, es un motivo para vivir, porque lo único real sería la muerte, si te entendí bien. Sí. ¿Viste? Entiendo, bárbaro. Lo único real. Tengo un ayornamiento, la calle lo importante. Entonces. Me parece también importante en este punto, ya que estábamos hablando de las formas de transitar el malestar que Freud propone en este libro, y que en el psicoanálisis, si las hay, esta es una de las contradicciones, ¿no? Porque si bien Freud postula que el vínculo con el otro genera malestar, también propone que el trabajo con el otro genera malestar, genera la posibilidad de transitar este malestar. Sí, los vínculos son fundamentales, aunque sean difíciles de atravesar, de conquistar, pero sin problemas tampoco hay vida. Para poder estar con otro, ponele, no lo llamamos problemas, pero hay inconvenientes, pero estar con uno mismo es aburridísimo. Aunque hay gente que prefiere el autoerotismo a la relación con el otro, ¿no? Hay mucha gente que está en pareja, aparentemente esté con otra persona, no importa la identidad de género, está con otra persona, pero utiliza a la otra persona para estar consigo misma, para producir mayor autoerotismo, mayor narcisismo, ese nuevo acto psíquico que Freud propone para pasar del autoerotismo al narcisismo. Es decir, que es muy delicado estar con otra persona, pero es fundamental estar con otra persona. Totalmente. Esa es la gran contradicción que nos dice Luis, porque realmente trae problemas, es inconveniente, es muy difícil que dos coreen la misma nota al mismo tiempo, es muy difícil y sería también aburridísimo. En esa disidencia, en esa diferencia, aparece la tensión sexual, que también la sexualidad ayuda a neutralizar un poco los inconvenientes. Sí, ¿No? evidentemente siempre Sí. es una forma de transitarlo también, ¿no? Claro. Me parece que es importante también, ya que estamos tocando el tema de la pospandemia, poder empezar a pensar qué pasó y qué consecuencias nos dejó la pandemia y nos sigue dejando en torno al lazo social, ¿no? Porque desde el 2020 Se a esta rompió. parte hemos aprendido a vincularnos quizás desde De otro otra lugar, manera, de otras claro, maneras, ¿no? sí. Poder empezar a pensar el vínculo a través de una cámara, si bien ya se venía dando con las nuevas tecnologías, Sí. no era algo tan habitual. A No. raíz de la pandemia esto se vuelve algo más de lo cotidiano, ¿no? También me pongo a pensar que esta situación nos ha interpelado a nosotros como analistas, desde el lugar de poder empezar a pensar cómo intervenir, cómo abordar a los pacientes en relación a la presencia, ¿no? Se hablaba mucho de la presencia del analista. ¿Qué pasaba con la presencia del analista? Yo hago en una pandemia? presencia virtual por videollamada,
que me gusta más que el Zoom, el Google Meet, ¿te acordás? Sebastián, grabamos este programa en Google Meet, hacía maravillas este hombre, pero te conectabas con las plataformas de internet. Ahora yo no hago presencial todavía, solo en algunos casos muy excepcionales, porque soy grande, porque soy de riesgo y porque, como te preguntaba hace un rato, yo no sé si la pandemia terminó, no sé cuánta gente tiene la responsabilidad de la vacunación, la conciencia y la responsabilidad de que sí que existió el COVID, porque algunos lo niegan y de esa manera niegan las vacunas porque le tienen pánico a la vacuna. Para poder no vacunarse, se forman situaciones psicóticas, delirantes. No existió entonces el COVID. Es un invento de la geopolítica económica. Dicen así, pero es por miedo a las vacunas, que son la salvación en general de todas las epidemias, pandemias, etcétera, ¿no? Pero hay mucha gente que el miedo lo encubre de supuestas referencias a algún loco que anda suelto siempre, o a alguna persona con más miedo que ellos, que es el tema de las vacunas, que tampoco fue tratado seriamente, con la seriedad que se merece el caso. Creo que el COVID nos puso frente a lo que ustedes llaman lo real. Lo real. Porque todo puede ser imaginario. Los mecanismos de defensa, de lo que yo te hablaba, la desmentida, la renegación de la muerte para poder vivir, etcétera, realmente quedaron aplastados por la presencia de lo real. Yo decía sentir la respiración helada en el cogote. Hay una amenaza de muerte real. No es una angustia de castración, no es una angustia de muerte que puede ser mayor o menor. Era real. Yo dije era, mira qué suerte. Parece que lo eché al COVID. Está bien. Sí, digo, quizás aquí habrá que diferenciar lo que es real de realidad, ¿no? Desde el psicoanálisis lacaniano Sí. postulamos que lo real es lo imposible de decir, ¿no? Lo imposible de significar. Y desde este lugar, a ver, el virus se presentó en un primer momento como un real y creo que sigue siéndolo un real, porque siempre hay algo de lo que desconocemos de ese virus. Y me parece que también en esta lógica entran las vacunas, ¿no? Por eso también genera tanto malestar, tanto temor, ¿no? Porque no se sabe qué consecuencias por ahí van a tener las mismas a un futuro, a mediano o largo plazo. Tal cual. A eso le llamo yo poco serio. No se sabe bien la Constitución, por lo tanto no se sabe bien el efecto sobre el organismo. Uno decía, me van a crecer orejas, me va a salir fuego. La gente ha hecho fantasías de toda naturaleza, pero eso es por desconocimiento. Y el desconocimiento tiene que ver con el apuro por sacar las vacunas y poder, aunque sea, neutralizar un poquito el pánico. Pero no... Sí, también creo que tiene que ver con esto que del psicoanálisis se postula, que el psicoanálisis tiene esta particularidad de pensar la ciencia de una forma distinta al discurso científico, precisamente. Porque el discurso científico trabaja quizás aportando todo el tiempo sentido y demás, y hay determinadas cosas que al discurso científico se le van y tampoco pueden dar razón de él. Pero obvio. ¿No? Sí, Estamos claro. hablando en este caso del virus, de las vacunas. Hay algo que en el discurso científico se cae. Claro, Y esto precisamente es algo de lo real, que es imposible de aprenderlo, ¿no?
que escapa. Aprenderlo, con H. No de Sí, ¿no? aprenderlo, de Sí, sí. aprenderlo y aprenderlo, las dos cosas, ¿no? Porque, pero bueno, el beneficio de la duda, como le dicen, nunca entendí cuál era el beneficio de la duda, pero se habla del beneficio de la duda. Bueno, a ver, otra de los temas que me parece que son interesantes es esto, ¿no? La duda. Que la duda quizás la podemos pensar también como una suerte de incertidumbre, ¿no? Yo escucho en la clínica todo el tiempo esta cuestión de muchos sujetos tratando de buscar certezas en la vida, Claro. ¿no? Y vienen con el discurso que la incertidumbre los angustia. Y a mí se me abre siempre un signo de interrogación muy grande en este punto, porque digo, ¿cómo la incertidumbre genera tanta angustia si es a lo que estamos acostumbrados como sujetos humanos? Claro. Porque un sujeto humano, si hay algo que lo habita, es la incertidumbre. Si hay algo que constituye a un sujeto humano, es la falta, ¿no? Ahora, el padecimiento de cada uno va acorde a cómo nos posicionamos frente a esa falta, cómo hacemos con ella, ¿no? Quizás uno de los desafíos o el desafío que se va planteando en los espacios de atención es, bueno, empezar a ver cómo hacemos con nuestra falta. Ahora vos, porque nos está echando Sebastián del Aire, aunque no lo quieras creer, ya pasó el tiempo. Qué rápido. Es rápido porque son charlas amenas, jugosas, fructíferas, nutritivas. Lacan dijo, yo voy a seguir siendo freudianos, ustedes hagan lo que quieran. Sí, no dijo hagan lo que quieran, dijo ustedes el día de mañana serán lacanianos, yo soy freudiano. Es interesante Y eso. seguiré siendo freudiano. Sí, y es interesante Es de eso. los post-freudianos, debo reconocer, es el más brillante de todos, el que tuvo la lectura exegética de Freud y pudo elaborar todas sus hipótesis y teorías. Pero evidentemente yo creo que él tenía más certezas que las que transmitía. Bueno, ahí yo pondría algunas situaciones en dudas, ¿no? Creo que si bien los aportes que hizo Lacan son muy grandes y él se postula como un retorno a Freud, el retorno no significa copia, significa volver y poder empezar a hacer nuevos aportes, ir un poco más allá, ¿no? Pero retornó con esa lectura exegética, como yo lo escucho, y realmente hizo aportes nuevos, que los podés tomar o dejar, podés acordar o no acordar. Ahora, la lectura que hacemos vos y yo de la pospandemia tiene puntos en común, porque ha tenido que ver con los vínculos sociales. Y que el miedo, que vos no lo nombrás y yo sí, es deleterio. El miedo, ahora con las vacunas lo que bajó fue el miedo, no sé si el COVID. Bueno, el contagio sigue existiendo, pero también es cierto que las personas que se contagian a raíz de las vacunas, los cuadros ya no son tan graves. No, claro, hay menos mortalidad y menos morbilidad, sí, claro, claro. Luis Fernando, ¿cómo agradecerte? Yo sé que es un esfuerzo para un hombre, bueno, muy estudioso como sos vos, de orientación lacaniana, poder hablar con una freudiana terrible como soy yo. Soy una ortodoxa freudiana con aportes post-freudianos, fundamentalmente de Lacan y todos los otros post-freudianos. Y debo reconocer que el que más me aportó fue Lacan. Yo hago una lectura técnica y elaboré una metodología científica de nuestro creador del psicoanálisis. Creo que hay una investigación
científica, que puede ser hasta matemática, hasta una ciencia dura. Pero en general la gente que se dedica a los temas del alma no les gustan las matemáticas. En cambio a mí me encantan. Bueno, todas. Lacan toma las matemáticas. Sí. Quizás va a ser para seguir conversando. En este eso tema. coincidimos. Qué lindo tenerte, Luis Fernando, aparte un gran amigo, que esta pandemia hizo que, bueno, se disolviera el gran grupo afectivo, amistoso que teníamos nosotros. Con nuestro querido amigo de La Paz, Bolivia, que vino a la Argentina, vino a Buenos Aires y se enamoró. Y se quedó a vivir con nosotros y a enriquecernos y a enriquecerse su vida con esta Argentina tan hermosa que tenemos. Con la falta, como dice Luis Fernando, nos vemos. Las cachis. Paseamos tu perrito, lo llevamos a bañar, lo llevamos al veterinario, todo lo que vos necesites si no tenés el tiempo necesario. Hacemos todo con mucho cariño y mucho amor. Amamos lo que hacemos, amamos los animales, los perritos, los gatitos, las cachis. Amamos lo que hacemos.